Esta semana en Estados Unidos inicia el juicio contra Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, y este proceso podría ser clave en contra de la investigación que se sigue al Chapo Guzmán y a otros dirigentes del cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia sabe que durante el procedimiento penal puede haber muchos datos que expongan el alcance de la corrupción en el gobierno de México por parte del cártel de Sinaloa. En el expediente de Beltrán Leiva se muestra que tanto el Departamento de Justicia como la defensa de quien fuera uno de los principales operadores del Chapo le han presentado al juez Richard León de la Corte Federal de Distrito de Columbia en Washington, D.C., centenares de peticiones para que el juicio se celebre con el mayor hermetismo posible. Por ejemplo, hay una moción interpuesta hace unos días por los abogados del Mochomo, donde exigen a la Corte que durante el proceso que se inicia este martes no se identifique y se anule la participación de uno de los testigos estelares que presentará en su contra el Departamento de Justicia. El Mochomo fue capturado en 2008 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014. Es uno de los capos del cártel de Sinaloa con mayor jerarquía sometido a proceso judicial en Estados Unidos. Su arresto se dio en el año 2008, como decíamos, cuando hubo un rompimiento entre el cártel de Sinaloa y él y sus hermanos. Esto desató una guerra entre la fracción comandada por el Chapo contra la de Arturo el Barbas y Héctor el H, hermanos de el Mochomo. Los familiares del Mochomo responsabilizaron al Chapo de la captura de Alfredo y presuntamente en venganza ordenaron aquel mismo año el asesinato de Edgar Guzmán, hijo del Chapo. Con la ruptura de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, estos se convirtieron en un cártel independiente, enemigo del cártel de Sinaloa, y se asentaron en el Estado de México, en Guerrero y en Morelos. Ante la Corte Federal, Alfredo Beltrán está acusado solo del delito de conspirar junto con otros para importar y distribuir en Estados Unidos cocaína y metanfetaminas, pero al Mochomo se le procesa como miembro del cártel de Sinaloa, no de los Beltrán Leiva. Este hecho aumenta la posibilidad de que durante el proceso salgan a relucir incidentes que relacionan al Chapo con el trasiego de narcóticos y la corrupción que existe en el gobierno de Peña Nieto y existió en el gobierno de Calderón. Desde el 17 de noviembre de 2014, cuando Alfredo Beltrán fue presentado ante la Corte, se declaró inocente y se le negó la libertad bajo fianza. La defensa del Mochomo, encabezada por el abogado Eduardo Valareso, ha estado poniendo en entredicho las estrategias del Departamento de Justicia para acusar y procesar a su cliente. Dice que solicitó a la parte acusadora, que integran entre otros la fiscal Marcia Henry, que no incluya entre los testigos a un narcotraficante mexicano que trabajó con el demandado. El 4 de junio de 2012, uno de los testigos potenciales del gobierno, identificado solamente como AT, fue interrogado por agentes federales estadounidenses sobre su conocimiento de las actividades del tráfico de drogas en México. Respaldado con información proveniente de la División Criminal sobre Narcóticos, Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, este gobierno asegura que AT conoce a Beltrán Leiva y trabajó con él desde finales de la década de los 90 en el cártel de Sinaloa. El testigo conoció al acusado y a sus hermanos cuando recibían en México aviones cargados de cocaína procedentes de Colombia. Se destaca en el expediente AT, quien es testigo protegido reclutado por la Administración Federal Antidrogas, sostiene que él, el Mochomo, y un socio de este, a quien identifica como Julio Beltrán, se encargaron del tráfico de cocaína colombiana hasta el año 2005, en el que falleció el mencionado Julio Beltrán. AT tuvo múltiples acuerdos cara a cara con el acusado casi durante una década, asevera el Departamento de Justicia. La Fiscalía entregó al juez documentos con fotografías del Mochomo y otros operadores del cártel de Sinaloa, a quienes AT identificó y calificó como algunos de los principales exportadores de drogas a Estados Unidos. Agentes federales en julio de 2014 interrogaron a AT sobre su conocimiento de las actividades de narcotráfico en México. AT, después de revisar un catálogo de 30 páginas con fotografías de presuntos narcotraficantes, en 2 casos identificó con facilidad al acusado. Ya desde el 29 de enero de 2013 la DEA había interrogado a AT. En ese entonces los agentes federales le presentaron a la ahora testigo protegido otro catálogo con 50 fotografías y AT identificó a la persona de cada una de las fotografías. En la número 30, AT identificó al acusado, el Mochomo.
El Departamento de Justicia presentó al juez León además una serie de argumentos judiciales para rebatir la pretensión de la defensa para descalificar a los testigos por la parte acusadora. Existe la posibilidad, por lo delicado del caso y por los nombres y acusaciones que puedan surgir durante el procedimiento penal, tanto el Departamento de Justicia como la defensa del Mochomo pidan al juez no permitir la entrada de los medios de comunicación. Lo que pueda decir el Mochomo en su defensa y los testigos del gobierno de Estados Unidos como AT frente al juez León podrían ser utilizados para procesar al Chapo, acusado de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y otros delitos en más de una decena de estados de la Unión Americana. Lo que se declare también puede ayudar a consolidar evidencias en contra de otros miembros del crimen organizado, incluso integrantes de otros cárteles. De hecho, existe la posibilidad de que esto permita preparar encauzamientos judiciales en contra de políticos o expolíticos mexicanos vinculados contra el trasiego de drogas, como ya ocurrió en el pasado.